Ok, vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Yo creo que la semana pasada tuvimos un pequeño descontrol y eh, es el mismo caso para esta semana. Voy a estar viendo cómo puedo arreglar la situación para que tengamos ya un horario fijo. ¿Estamos? Entonces, déjenme presentarles mi pantalla y vamos a a ver el tema que tenemos preparado para el día de hoy. Y pues, bueno, prácticamente esta es nuestra clase número 2 de la clase del curso de Introducción al Cálculo. Y pues para el día de hoy vamos a ver un tema o dos temas muy importantes. Bueno, la primera más que todo porque la segunda parte de la clase de hoy pues es un poquito corta. Solo es una pequeña introducción a lo que nos toca ver la siguiente semana. Y pues los temas para el día de hoy son precisamente lo que son las variables de una función. ¿Cuáles son las dos variables más importantes o las variables de las que depende una función, ¿verdad? Pues sin estas no puedo decir que tengo una función o que exista una función. Y hay una parte hay un pequeño tema que se llama intervalos, que lo vamos a estar viendo de último. Y bueno, empecemos. Yo creo que la semana pasada, pues, estuvimos hablando sobre una relación y sobre una función como tal. Para el día de hoy vamos a englobar, vamos a tener un poquito más de profundidad en estos dos temas. En este tema prácticamente la semana pasada hablamos de una relación, hablamos de una función, estuvimos viendo un par de gráficas de funciones, estuvimos hablando sobre dominio, estuvimos hablando sobre rango, y pues el día de hoy vamos a seguir hablando de eso, ¿verdad? Y pues también el día de hoy vamos a aprender a graficar y vamos a aprender a evaluar una función, y prácticamente evaluar es sustituir valores, ¿verdad? Entonces para ello necesito que que comprendamos un par de temitas sencillos. Vamos a empezar con nuestra clase de hoy. Y pues empezamos con variable dependiente e independiente, que son estas. Pues para esto tenemos un pequeño concepto. Una variable dependiente e independiente. En una función existen dos variables, la variable dependiente e independiente, ¿sí? Como lo dije al inicio, una función pues debe de existir cumpliendo con estas dos condiciones, ¿sí? Recordemos que una función f es una relación que asigna a los elementos de un primer conjunto, eh, entre paréntesis, conjunto inicial X, un elemento de un segundo conjunto, conjunto final Y. A cada elemento de X le corresponde un solo elemento de Y. Prácticamente esto lo estuvimos hablando la semana pasada y ya vamos a entrar un poquito más a detalle. Tenemos aquí un pequeño gráfico en donde tenemos un conjunto llamado X y tenemos un conjunto llamado Y. Recordemos que cuando hablamos de funciones, pues estamos hablando de dos variables, ¿verdad? En este caso tenemos la variable X y la variable Y, que en su momento ya les vamos a dar un nombre, les vamos a definir ya un nombre. Recordemos que cuando hablamos de Y, esta es exactamente a una función f, o cuando hablamos de la función f, estamos hablando de la misma función f, o sea, es lo mismo, ¿sí? Entonces, este gráfico prácticamente solo es para demostrar eso, y aquí pues ya tengo un concepto más definido, ¿verdad?, sobre qué es una variable independiente. Y pues la variable independiente de una función f es un valor que no depende de ninguna otra variable. Se le puede asignar valores sin tener en cuenta otras variables. Suele representarse por la letra X, ¿sí? Entonces, recordemos que una función se denota por la Y o F, ¿verdad? F, paréntesis, y dentro de ese paréntesis, pues va algo que se llama variable independiente, ¿verdad? Recordemos que la F puede ser cualquier letra, ¿verdad? F, G, H, I, cualquier letra del abecedario, ¿verdad? Entonces, pero normalmente en matemática, pues la Y se suele usar como la variable dependiente, ¿verdad? Ya sea en matemáticas, en estadística o en cualquier otro campo. Entonces, ¿qué me trata de decir
¿Qué me trata de decir este concepto? Es de que, pues, la variable independiente son elementos que yo asigno a mi función. Pueden ser elementos al azar, en algún momento no pueden ser al azar, ya lo vamos a ver. Cuando estamos viendo funciones lineales, cuando estamos viendo funciones cuadráticas, pues ahí sí pueden ser valores al azar. Pero ya cuando nos topamos con funciones que involucran radicales, eh, ya no puede ser tanto al azar porque ya tengo ciertas restricciones. Entonces, en palabras sencillas, la variable independiente, pues son valores que le puedo asignar yo a una función. ¿Ok? Y el valor de la variable independiente se fija libre, lo que estaba comentando antes, ¿verdad? Se fija libre y previamente. Y es a partir de esta variable cuando se genera la variable dependiente, que habitualmente se representa por la letra Y. Justo lo que les estaba comentando hace un momento, ¿verdad? En la gráfica, la variable independiente se representa